Hola, buen día. Soy Exxon Guamaní y esto es Stack Coders. Como sabemos, en el mundo de las TI está relacionada con la innovación y por eso se necesita crear proyectos, ¿no? Y para esto se requiere un responsable que pueda planear y ejecutarlos. Y la persona encargada de realizar este trabajo es el Project Manager. En esta edición estamos entrevistando a Jonathan Merino Farías, un magíster ingeniero y especialista en Project Manager, el cual nos hablará experiencias y recomendaciones. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, público oyente? Exxon, gracias por la invitación. Les saluda Jonathan Merino. Claro está, sí, nosotros nos evocamos netamente al tema de gestionar proyectos para lo que corresponde al lado de las tecnologías en el sector público, generalmente, y bueno, también hacemos consulting de tecnologías de la información a los equipos de trabajo que en algunos casos las empresas privadas también nos solicitan. Ahí está bien. Chévere, chévere, Jonathan. Cuéntanos más de ti. Bueno, yo sé que eres, aparte de Project Manager, ingeniero, magíster, también eres educador, ¿verdad? Cuéntanos algo que la gente quisiera que sepa más de ti. Claro, sí. Bueno, nosotros nos encontramos también como educador en la parte universitaria. Damos charlas también y conferencias a nivel de universidades, a veces centros de entrenamiento y capacitación nos invitan para poder realizar algunas charlas relacionadas al tema de tecnologías e infraestructura y lo que corresponde al desarrollo de software. Y en el lado del sector de la educación universitaria, siempre somos invitados porque mi persona representa también una escuela profesional acá en la región Tumbes, que es la Escuela de Ingeniería de Sistemas, y tenemos también eventos que hacemos partícipes a los estudiantes para que ellos también sepan y conozcan la realidad de nuestra región con respecto al tema de la administración de proyectos de inversión y por qué no mencionar los proyectos tecnológicos que hoy en día nos permiten abrir muchas puertas y que las empresas también lo ven como soluciones porque en realidad dan el soporte y pues brindan una alternativa de negocio para que puedan abrir medios campos, nuevas alternativas y que la sociedad también conozca de que la innovación es emergente y sigue siguiendo una línea que destaque y de la responsabilidad, ¿no? Claro, claro, Jonathan. Pucha, esta parte de los project managers es muy importante porque son personas que necesitan tener un liderazgo, ¿no? Una comunicación eficaz, capacidad de organización, porque va a tener a su disposición un grupo de desarrolladores, programadores, diseñadores, si es que se trata de sistemas o también en otros rubros, ¿verdad? Pucha, es un amplio campo y tendríamos mucho que comentar sobre esto, pero nos enfocamos más algunas preguntas que algunos compañeros, algunos amigos e inclusive también la audiencia quería saber. Y la primera pregunta es, ¿cómo comenzó a formar su red de contactos y así llegar a trabajar para el Estado, ¿no? En el sector privado o también en el sector privado? ¿Cómo llegaste o cómo formaste ese networking, ¿no? Esa red de contactos para que pudieras trabajar así. Claro, primero, tú sabes que nosotros como ingenieros de sistemas pertenecemos a un colegio en consejo departamental en la región y que nos brinda en este caso las asesorías, dado está que desde el colegio de ingenieros nosotros comenzamos a ver la red de contactos, los especialistas, los colegas que también trabajan en el sector eh, público se unieron y comenzaron a ver perfiles, habilidades, destrezas, ¿no? Hay personas que se dedican al ámbito del análisis, hay personas que se dedican al ámbito de lo que corresponde al diseño, hay personas que se dedican a la parte de lo que es business intelligence. O sea, esas habilidades, esas destrezas se van uniendo, se van verificando, se van consolidando y conforme a ello uno va conociendo y va comenzando a manejar una agenda y sobre ellos se va generando también gestionando proyectos de inversión y equipos de trabajo, ¿no? En algún momento también, por ejemplo, se lanza un proyecto y ese proyecto tiene un perfil técnico, entonces se van convocando a las personas que tienen esa capacidad para poder desarrollar y unirse al equipo. Entonces, con esas características, uno ya va comenzando a entrar y conocer a las personas que
pueden desarrollar ese tipo de actividades. Dado está que dentro de ese panorama vamos conociendo más personas, más contactos, nuevos clientes, incluso entramos a nuevas capacitaciones, nos certificamos, comenzamos a integrar nuevas ideas y incluso nacen el tema de los proveedores, de las marcas, de los outsourcings, y por qué también no mencionar el tema de las personas que también quieren hacer alianzas para poder conseguir nuevas expectativas y proyectos más grandes. Bacán, bacán. Entonces, como tú me comentas, viene directamente de tu formación en la escuela de ingenieros, ¿verdad? Pucha, es interesante, interesante. Bueno, otra pregunta sería es, ¿cómo trabajar para el Estado, no? ¿Y qué hay de cierto? Algún compañero por ahí me preguntó, ¿qué hay de cierto en que los empleados algunas veces no cumplen con el perfil técnico para su puesto y pucha, ¿cómo tienes que trabajar o manejar eso tú como project manager? Bueno, para trabajar en el Estado no existe impedimento, salvo que seas, en este caso, funcionario directo. En el caso, por ejemplo, de que seas pues, un consultor externo, bueno, el requisito simplemente no es tener impedimento en el sentido de que no tengas sanciones, en el sentido de que cumplas, por ejemplo, si quieres ser, eh, por ejemplo, ejecutor, tienes que tener un perfil técnico que cumpla los requisitos. Por ejemplo, si en el caso quisieras desarrollar un proyecto de software, tienes que cumplir el requisito de ser certificado en el tema del lenguaje. Debes manejar, por ejemplo, ciertas habilidades, ¿no? El perfil técnico se debe cumplir tal cual. Incluso, pues, no tener, si es que en el caso fuera un proyecto de consultoría, no ser funcionario directo ni trabajador directo de las oficinas del Estado, ¿no? En este caso tendrías que manejar un criterio externo y cumplir el perfil técnico. Y si la ficha o en este caso el requerimiento solicita ciertas características de certificación, entonces también tienes que cumplir la certificación. En este caso, si te pide colegiatura, tienes que tener colegiatura; si te pide ser titulado, tienes que ser titulado; si se necesita ser certificado en Project Manager, necesita hacer una certificación en ello, y así, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, te hacen firmar una declaración jurada, te hacen ver también si no tienes, ¿cómo se llama?, alguna sanción con respecto al tema de licitaciones, obras públicas o proyectos públicos. O sea, sí hay requisitos, claro está, pero todo está en cuestiones de que tú cumplas los requerimientos y el grado del perfil técnico que solicitan siempre los proyectos, ¿no? Ah, bueno, bueno, sí. Claro, ¿no? Porque una vez, cuando yo quise entrar a trabajar para el Estado una vez, me pedían, bueno, como todavía yo no acabo mi carrera en este momento, me pedían que sea mínimo bachiller, ¿no? Y que tenga ya mi bachiller más que todo, ¿no? Y pucha, esa fue como una barrera que me impidió trabajar para el Estado en ese momento, ¿no? Bueno, tienes razón. Bueno, seguimos con la siguiente. ¿Qué habilidades consideras tú que son más importantes a lo largo del plazo de un desarrollador en un grupo de desarrollo? ¿Qué habilidades crees que un desarrollador tiene que tener, ¿no? Aparte de saber programar o saber diseñar o aparte, no sé, ¿tú cuál consideras? Yo creo que considero las habilidades blandas las que permiten, en este caso, llegar a tus objetivos con valor agregado, ¿no? Siempre con el sentido del emprendimiento, del valor agregado. Trabajar en equipo, por ejemplo, sería una de las habilidades que yo tengo bastante claro. Saber concordar con el equipo, saber intuir, saber planificarse, saber, en este caso, relacionarse con el personal técnico que está dentro o a cargo del desarrollo de las actividades que se están evocando en el proyecto, que son netamente habilidades blandas, ¿no? Que están relacionadas a la motivación, al sinceramiento, a la planificación, a la responsabilidad, ¿no? Porque de ahí el perfil, la ética y la parte técnica nosotros ya la tenemos, ya la contemplamos, porque eso está dentro de la ficha y cumple, ¿no? Pero de ahí las habilidades blandas nos permiten cumplir los objetivos
nos permiten hacer todas las tareas y hacer las cosas como debe ser acorde a los lineamientos, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Siempre es importante las habilidades blandas porque más que todo se necesita para trabajar con un grupo de desarrolladores, con diseñadores, eso, ¿no? La capacidad de comunicarse con ellos, la capacidad de ser responsable, proactivo, Así la, es. la capacidad de resolver problemas por uno mismo, ¿no? Claro, tienes razón, eso es muy importante. Bueno, siguiendo con la entrevista, otra pregunta o ¿qué experiencias has tenido con la red de contactos con la que has trabajado? Cuéntanos tus experiencias, cuéntanos experiencias buenas, experiencias malas, qué trabajos te han tocado, algunos, ¿no? Bueno, simplemente con las personas que cumplen los requisitos y que a veces se pueden considerar dentro de los lineamientos del proyecto, las experiencias son sometidas al hecho de poder realizar las actividades de forma inmediata, en algunos casos de repente tardía, pero sabiendo intuir, en el sentido de que las personas cuando se tiene que contratarse de forma tercera, se tiene que ser sincero, pues en el sentido de los plazos, ¿no? Porque cuando hay un proyecto de inversión, siempre hay plazos. Y también se debe, en este caso, sincerar el tema de los pagos, se debe sincerar también el tema de las entregas, y se debe todavía, sobre todo, más que el hecho de que nosotros tenemos que cumplir objetivos. ¿Por qué? Porque en el Estado los proyectos de inversión juegan a los resultados, a la gestión de resultados, porque de ahí, en este caso, el gobierno, entre comillas, elimina la corrupción desde la gestión de resultados. Por eso es que nosotros tenemos que también basarnos en eso, en ese paradigma, ¿no? Gestionar nuestros proyectos de tecnologías basados en las metas y los resultados que debemos obtener, ¿no? Claro, claro, sí, siempre es bueno sincerarse con los plazos, porque justamente estuve leyendo un poco sobre el campo de Project Manager y decía que hay que tener bien en cuenta que el cliente no se le debe, o al Estado, cuando inicias un proyecto no se le debe vender algo que no vas a poder cumplir, ¿no? Porque siempre es bueno ver los parámetros de la cotización, de en qué tiempo lo vas a lograr, porque siempre cuando llegas a un plazo y a veces el cliente quiere o el Estado pide otras cosas, tú no puedes cumplirlo, ¿no? Siempre es bueno sincerizarse y trabajar en eso, ¿verdad? Bueno, Así. sí, sí. Y bueno, ahora algo que la gente siempre ha querido saber o tiene esas dudas, ¿no? Sí, porque siempre es bueno saberlo y personalmente siempre también antes me preocupaba o quería aprender esto sobre cómo las remuneraciones en cuanto a los proyectos para el Estado. ¿Cómo es las remuneraciones comparando a un proyecto para una empresa privada o otra para el Estado? ¿Cómo son? ¿Hay diferencia? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Cómo es eso? Bueno, claro, en el sentido de cuánto se gana contratando a un profesional técnico, profesional que puede ser ingeniero residente o ingeniero ejecutor o analista o asistente. Claro está que la diferencia y los niveles son totalmente relativos, ¿no? Un jefe de proyecto gana más, obviamente, que un analista. Un residente o un ingeniero residente gana más que un asistente, ¿no? Un asistente, en este caso, obviamente, está sobre un monto base. Si hablamos de cifras, bueno, podríamos de repente mencionar que un ingeniero ejecutor o ingeniero residente podría abordar entre los 6.000, 7.000, 8.000, dependiendo del grado del proyecto y del número de actividades integradoras que tiene, en este caso, a cargo la persona, la responsabilidad de ese personaje que está ocupando, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero residente o un jefe de proyecto o un analista, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de software, hablamos de que dentro de ese ámbito puede existir un analista de sistemas, un analista de base de datos, un analista o varios analistas de sistemas.
claro está que ellos tienen ciertas remuneraciones y tienen ciertas funciones, y por el grado de funciones se establecen también sus criterios de remuneración, y por el grado también de sus habilidades y fichas técnicas también se establecen sus remuneraciones. Entonces sí hay una diferencia, sí hay una relatividad sobre esos temas, ¿no? Claro, va a depender mucho de su formación también, ¿no? Y sus habilidades. Tiene Así mucha es, razón. así. Bueno, Claro, como lo establece las fichas técnicas, en este caso, ¿no? Los expedientes técnicos, los proyectos mismos, ¿no? Eso lo establece, ¿no? y en cuanto a la cotización de un proyecto, comparando al sector privado con el sector público, ¿cuál es la diferencia? ¿Es grande? ¿Es poco? ¿Cómo es eso? Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto público, claro está que es mucho más grande, tiene mayor envergadura, tiene mayor inversión. El tesoro público que el Estado maneja para poder invertir ahí es obviamente más amplio. En el sector privado las cosas pueden ser rápidas, pero están muy sometidas al ajuste del capital que maneja la empresa, ¿no? En este caso. Es una diferencia totalmente. El sector público sí invierte más. Y claro, claro está que hay bastantes lineamientos que se deben sujetar y se deben también cumplir muchas normatividades y muchos estándares. Sí, claro está, pero en el sector público sí se invierte mucho más. Bueno, gracias por la información. Entonces, ahora, terminando con la entrevista, Jonathan, ¿qué consejos les darías a las personas que quieren o desean empezar con proyectos para el Estado, como Project Manager? Bueno, simplemente como tú lo mencionaste, manejar una red de contactos, estar dentro de las noticias relacionadas a las adquisiciones y a los lanzamientos de proyectos de inversión, y sobre todo verificar los perfiles, ¿no? Porque nosotros nos vamos a ir capacitando en función a las necesidades de esos perfiles, ¿no? Por ejemplo, si en el proyecto solicitan una certificación en Business Intelligence para poder realizar una consultoría, entonces tenemos que cumplir ese requisito. Y para poder hacerlo, lo único que tenemos que hacer es llevar la certificación o capacitarnos o dirigirnos, ¿no? No ver los aspectos generales, sino más que todo lo que nos interesa y lo que está obviamente publicado, sobre todo en gran parte de las páginas de transparencia, ¿no? Las instituciones públicas siempre someten sus proyectos de inversión a través de sus sitios web o páginas de transparencia, o a través de las fichas OCE que se cuelgan siempre en las páginas del Estado. Ahí nosotros podemos observar todo lo que desarrolla un proyecto y qué es lo que necesita para poder, en este caso, contratar consultores, contratar especialistas, contratar personas, equipos, empresas que puedan desarrollar proyectos de inversión y proyectos tecnológicos en este caso. Uh-huh. Bueno, Jonathan, gracias por las respuestas. Y bueno, chicos, ya saben, lo que queda de esta entrevista es que si ustedes quieren dedicarse, recuerden que para crear tu red de contactos tienes que venir desde tu formación, desde tus contactos, desde conocidos, como mencionó Jonathan, desde su formación él ha creado contactos, desde la forma, desde el momento que él se estaba educando, formando en el colegio de ingenieros, desde que estaba formando su carrera como ingeniero de sistemas. Desde ahí él comenzó a formarse su red de contactos y comenzó a todo este proceso, ¿no? Y bueno, en cuanto a las remuneraciones, recuerden que va a depender mucho de sus habilidades y de su formación. Hay también que es requisito indispensable para tener un trabajo o para trabajar para el Estado es tener un título, claro, ¿no? Dependiendo del perfil que el Estado necesite. Si va a ser ingeniero de sistemas, si va a ser, no sé, un desarrollador, o si va a ser como lo que esté pidiendo el Estado, ¿verdad? Y también, bueno, ¿qué es lo que es importante para una persona que esté en un grupo que trabaje en un proyecto del Estado? Es que tenga habilidades blandas. Recuerden que hay que ser muy responsables, hay que saber manejar mucho las habilidades blandas, recuerden eso. Y bueno, y si quieren empezar con eso, recuerden que tienen que estar atentos a los proyectos, a las publicaciones del Estado donde requieren, ¿no? Y estar atentos también a los perfiles, ¿no? Que estén requiriendo, ¿no? Si quieren, no sé, vayan formándose, vayan estudiando,
porque recuerden que para el Estado sí siempre es necesario tener un título o tener un perfil, ¿no? Manejar ese título porque el Estado siempre piden eso. Bueno, Jonathan, ingeniero, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu sabiduría y esperemos que sea hasta otra próxima oportunidad. Bien, gracias a Exxon, a ti. Y bueno, sí, es muy importante la apreciación y esta entrevista porque de alguna manera también enseña a los demás a conocer ciertas cosas que están muy inmersas en el campo y que las entrevistas nos ayuden también a ampliar nuestras alternativas como esta, ¿no? Te felicito, Exxon, gracias a ti. Gracias, Jonathan. Hasta luego.